Hay veces en la vida que de repente y sin ninguna razón entras en un bucle en el que todo te viene del revés. Sin embargo, también se dice que cuando se dan buenas, entras en una dinámica en la que todo te viene del derecho. Pues al final vino la lluvia, izquierda. Vamos a parar porque los micros hay que desconectarlos. Aquí debajo del árbol. Bajo del árbol, sí, caí yo de menos. ¡Epa! A ver, bajo, ¿vale? Sí. Vale. Vamos a ver. Desconectar aquí atrás, a que no se moje. Lo que vamos a hacer ahora es desconectar los micrófonos de las cámaras, por lo tanto nos quedaremos mudos. Así que si sucede algo, os lo contaremos con una buena voz en off. Y si no sucede nada, pues os pondremos alguna imagen o directamente ya. Nos veréis directamente en Sant Ponç. Está lloviendo muy fuerte y nos vemos obligados a guardar nuestras cámaras y a ponernos los guantes impermeables porque no tiene ninguna pinta de parar. Vaya desdicha la nuestra. Tras la parada para cambiarnos los guantes y guardar las cámaras, justo para la lluvia. Así que todo el tiempo de parada perdido para nada. Aunque con solo 30 minutos de retraso, estamos a punto de llegar a Sant Ponç de Tomieres. Y por fin llegamos a nuestro destino, donde hemos quedado con Florian, al que tenemos muchísimas ganas de conocer y que nos alojará en su casa durante 2 noches, en las que esperamos aprovechar para conocer algo más sobre Francia y los alrededores de donde vive. Hola Florian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué va? Sí, no hay problema. Como buenos invitados, quisimos premiar la hospitalidad de Florian con una buena cena. Empezamos a preparar las cosas y nos metemos en faena para cenar y coger energías antes de nuestra visita a los alrededores de Sant Ponç de Tomieres. Aquí estamos en casa de Florian con Lau. ¿Qué estamos haciendo ahí, Lau? Un arrocito. Nos gusta ser buenos anfitriones, ¿no? ¿Cómo es el contrario de anfitrión? Nos gusta ser buenos huéspedes, invitados. Y estamos haciendo un arrocito al horno. Un arrocito, ¿no? Hoy un arroz. Bueno, ¿qué está pasando? Me está haciendo chispas la cabeza. Tienes hambre, ¿no? Un pollo al horno con zanahoria y cebolla y un arroz maravilloso, especialidad de Lau. Luego os lo enseñamos. Y la cenita ya está lista con Florian. Florian, manda un saludo a tus amigos españoles. Hola amigos españoles. Españoles y de toda América. También hay gente por ahí de todas partes. Sí. Y aquí Lau, ¿qué tal? ¿Cómo va la cena? Pues yo probé el pollo ya y parece que está muy bueno, ¿eh? Yo no lo he gustado, pero... Luego nos das tus impresiones. Vamos a probar aquí el primer tiro de petanca de Lau. A ver. Original François. Bueno, no está mal, ¿eh? A ver, Florian. ¡Oh! Y ahora a ver, Coti. Mira el viento, sí, como si fuese un profesional. ¡Ah! La profesionalité. Venga, va, Lau. Dale ahí. Mima, pero... ¡Oh! 1 punto seguro. Después de 3 días maravillosos con Florian, llega el momento de despedirse y emprender camino hacia nuevos destinos. Lo que está claro es que nos vamos sabiendo que tenemos un nuevo amigo en el sur de Francia. Muchas gracias por todo. Hola a todos, Coti y Laura son muy agradable, muy simpático y lo recomiendo para todos. Follow the page, the YouTube page. Aunque siempre me hago el valiente, ya me había despertado pensando en cómo bajaría la supercuesta con la moto cargada hasta arriba. Bueno. Mierda, el casco, joder. ¿Qué pasa? Que no me lo apreté. Ah. A ver qué tal sale esta maniobra de tirar la moto por aquí abajo.
que esto es bastante cuesta, no sé si se apreciará. La cuesta está bastante inclinada. Es una pendiente trambólica. La subida no fue mal, pero bueno, la moto también venía vacía, la habíamos vaciado antes y ahora ya va a estar arriba de cosas. La parte buena es que yo no voy a ir subida. Yo hasta que esté abajo en suelo firme, yo no me monto. Vaya confianza, que tienes en mí. No, hombre, es por ti, es por no meterte más peso. Sí, claro. ¿Cómo subimos aquí? Empuja un poco de ahí, por si acaso. ¿Cómo? ¿Hacia ti? Por si acaso. A ver, estás con la... Sí, no debería haber problema. ¿Y ahora para bajar tengo que hacer algo? Desde el otro... Si tengo que hacer algo, tengo que cambiarme de sitio. Lo que hay que hacer es empujar la moto. Os vais a reír de nosotros, Sí. de nuestras maniobras, pero Sí, hay que empujar la moto para adelante. sin que se nos caiga. Sí, 1, 2, sí. Uy, ahí está. Le pongo la pata. Ya está. Espera, ya Ah, está. la pata está en ese Sí, lado. tú empuja para aquí. Empuja Tú para mí. Ahí está. Vale, ahora espera, me tengo que salir de aquí, pues sí. Pero voy a grabar desde abajo. No, hombre, yo no quiero que se caiga. Bueno, no te caigas tú bajando por esa pendiente que te veo con dificultades. Tranqui, yo no me bajo, no me caigo. Ay. Ahí se viene, mima. Esto sobrado, puedes ir de pie, bailando. Bueno, ay, en una de estas se cae, se me mata el niño. Hay que ir para la derecha, esta es obligatoria, sí. Mira, va, mucho ruido, pero al final esto no era para tanto. A ver, voy a subir. Vale, venga. ¿Estás bien anclado? ¿Estás Sí. bien anclado? No, no estás bien. Sí, sube, sube. Listo. Bueno. Bye bye. Au revoir. Sampón de Tombies. Pirola Automóviles. ¿En serio? Pirola Automóviles. No me lo puedo creer. ¿Alguien se llamará Pirola? No sé. Jean-Paul Pirola. Para los que no lo sepáis o hayáis escuchado esto por primera vez, oye, Pirola está teniendo un problema con su automóvil. Para los que no lo sepáis o no hayáis escuchado nunca la palabra Pirola, por lo menos en Galicia, Pirola significa las partes bajas masculinas. No voy a decir la palabra en concreto porque igual YouTube después nos pone problemas. Por eso me hace gracia ver Pirola Automóviles ahí en un coche. Vaya 2 días más bonitos acabamos de pasar en Sant Pons de Tomieres, en casa de nuestro amigo Florian, ahora ya súper amigo. Me lo pasé genial y además es que gracias a estar con él hemos descubierto y visitado sitios increíbles que por nosotros mismos no hubiésemos podido llegar. Aquí estamos con Florian, en el coche más francés que podíamos ir, en el Peugeot 205, descubriendo por la campiña francesa sitios bonitos, montañas, y vamos a ir a un sitio donde si pega el sol nos vamos a hacer un buen baño. Además también nos estuvo presentando a todos sus amigos, que casi es el alcalde del pueblo, porque conoce a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Íbamos por la calle y a cada persona que se cruzaba se paraba a saludar. Es un crack, la verdad que Florian es una persona súper hospitalaria y muy buena gente. Si alguien viene a este pueblo, tiene que preguntar por él y saludarle, porque todo el mundo lo conoce aquí. Ayer estuvimos en un pueblo que se llamaba Olargues. Precioso, con una torre en lo alto del pueblo. El pueblo estaba pues rodeado por un río, con unos puentes también muy bonitos. Es considerado uno de los 3 pueblos más bonitos de Francia. Y el pueblo en sí, las casas, las calles, pueblo medieval. Luego las cascadas que nos enseñó también, los paisajes naturales eran preciosos. Las montañas, la verdad es que toda esta zona tiene un paisaje alucinante, rodeado de montañas verdes, con bosques frondosos. Es una pasada este paisaje. Sí, lástima que no hubo suficiente calor, porque a mí me hubiera encantado bañarme en cada una de las piscinitas naturales que había por el camino. Florian intentó bañarse y medio se mojó, ¿eh? Sí. Pero tú no fuiste tan valiente como él. No quiero
quiero ponerme enfermo. A ver si llega el calor de una vez, porque estamos aquí esperando al calor que no ha llegado. Llegará, hay que tener paciencia. Cuando llegue vamos a decir, uy, un poquito más de fresco no estaría mal. Para quienes no lo sepáis, nosotros somos Team Verano. Nos encanta el calor mucho más que el frío. Pues ahora sobre todo dar las gracias a Florian por ser tan hospitalario, por estar tan atento con nosotros, ayudarnos en muchas cosas, enseñarnos tantos sitios tan bonitos. La verdad es que es un chico muy majo, muy agradable, muy buena persona y fue todo un placer poder haberlo conocido. ¿Y ahora hacia dónde nos vamos, Lau? Pues ahora nos vamos hacia una región que se llama Peyrillens-et-Millán, que es una zona que hemos visto que hay 3 pueblos que también nos ha llamado muchísimo la atención, 3 pueblos alucinantes. Vamos rumbo hacia allí, son unas 4 horitas de viaje, nos llevará unas 5 horas largas con las paradas y demás. La parte buena es que hemos salido temprano, contamos con estar allí hacia el mediodía y bueno, esperamos que durante el camino, como vamos a cruzar varias montañas, esperamos tener suerte, no como el otro día, no pillar mucha lluvia. Lo que tenga que venir, que venga, bienvenido será. Aunque no se pudo aguantar. ¿Ya te comiste el croissant? Bueno, yo aquí solo veo el croissant, el tuyo ya no lo veo, ¿eh? Madre mía, se lo come todo. Mientras no le sacamos el ojo a nuestra motaza, Paradita. Como nos gusta, café y croissant, 2 eurazos. Muy bien, viva Francia. Pues no os vais a creer lo que nos acaba de pasar. O sí se lo van a creer. Sí, también. Pues estábamos ahora de ruta, muy bien, charlando los dos, muy tranquilos, y de repente escuchamos clac, 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 clac. Y cuando miramos para atrás se nos soltó una cincha y cayó, o sea, está en medio de la carretera. Creemos que igual estaba medio floja y se enganchó con la rueda, así que ahora estamos dando media vuelta y vamos a intentar recuperarla y ver si está rota o puede servir todavía. Aunque sea usar la cuerda para hacer un nudo. Pasa que no sé si habrá buen sitio para parar. Era un sitio, ahí está, ¿no? Sí. Pues parar ahí es peligroso, Ya, es peligroso, sí. Yo no pararía. Buscamos un sitio que podamos comprar una y ya está. Vale, pasa despacito, ¿sabes? Si así veo el estado. Pero sí, ahí no va a ser posible parar, porque es un carril solo, viene de una curva y nuestro proceso de parar, bajar de la moto y volver a subir es lento, no es nada rápido. ¡Qué rabia! Bueno, son cosas que nos van a ir pasando. Lo bueno es que tuvimos suerte y no quedó totalmente enganchada en la rueda y trabó la rueda. A mí eso me da mucho pánico. Bueno, ¿revisaste la rueda? No revisé la rueda. ¿Notas bien la rueda? Sí, a ver, yo no noto nada. A ver, entre la cuerdita de la cincha y la rueda gana la rueda, Aquí no se puede dar la vuelta, pero la vamos a dar porque estamos en un altillo. Cerrar los ojos, no estáis viendo nada. Vale, es después de esta curva. Más despacio no puedo ir, Hay mucho tráfico. Yo, por lo que más o menos vi, la cuerda está partida. Está ahí abajo, mira. Ya, sí, la veo. Joder, con un ganchito la pescaba, Está partida. Pues nada, queda ahí. A ver, este de momento parece que va firme, Yo la voy controlando. Pues nada, una cincha menos. Por suerte no tuvimos muchos daños. Bueno, muchos daños. Ningún daño. La bolsa no sufrió con el tirón, la cuerda al no ser muy buena, bueno, la cincha, que son de estas, de AliExpress, por suerte se rompió fácil. Así que también aprendimos, primero, que tenemos que tener cuidado de anudar bien lo que sobra de la cuerda para que no se quede flojo. Y segundo, en no comprarlas, o sea, con la calidad suficiente para que amarre esto, pero no comprarlas de mucha calidad, para que si se enganchan por la razón que sea se puedan romper fácil. Lau entró aquí en este Decathlon y a ver si ahí consigue algunas para comprar, para tener recambios. Una para sustituir la que había y tener alguna más de recambio. Y yo mientras pues estoy aprovechando también para responder a todos vuestros comentarios del vídeo anterior, porque hoy es lunes y siempre los lunes me voy tomando tiempo a lo largo del día para ir respondiendo a todos vosotros, porque me encanta, la verdad, todos los comentarios que ponéis y me es muy divertido ir viendo qué consejos nos dais, ánimos y demás, y estamos ahí, me gusta mucho responderos. A ver, Lau, ¿hay solución o no hay solución?
Hay Madre una larga solución. Una larga solución, pero ¿qué vamos a hacer con tanta cuerda? ¿Cuánto hay ahí? ¿3 metros? 3 metros, sí. Lo bueno es que el anclaje este parece mejor que el que teníamos. Un poco más duro. Un poco más duro. Bueno, en parte es peor. Porque si se engancha... Bueno, prefiero no pensarlo. ¿Solucionado? Yo creo que sí, más firme que esto es un poco difícil. Esperemos que no vuelva a pasar. Por suerte, ha sido un pequeño contratiempo sin ninguna consecuencia, y gracias a ello hemos aprendido la lección. Ahora revisaremos las 4 cinchas 4 veces para que no vuelva a pasar. Entre vuestros consejos y las enseñanzas del camino, poco a poco vamos mejorando. ¿Cómo se llama este pueblo, Lau? ¿Cómo era? Carbón. Castres. Castres. Carbón. Castres. Bueno, ya estamos con todo listo, ¿no? Después de este pequeño incidente. Pequeño, gran incidente, pero que todo tiene solución. Fue un mal menor porque no hubo ningún problema derivado de la caída de la cincha. Solo nos retrasó 45 minutos. Sí. Bueno, ya aprovechamos, echamos gasolina, le miramos la presión del neumático trasero, que debe de ser a todo el peso que llevamos, se está gastando bastante. Pero contra eso poco podemos luchar. No, contra eso no. Cuando se gaste del todo, pues habrá que cambiarlo y listo. Bueno, podemos luchar, igual podemos descargar un poquito más la moto, quitarle algo de peso. Un poquito más sí que la vamos a descargar, ¿eh? Prometido. Oh, qué bonito el canal. Sí. Tienen barquitos para dar paseos. Hoy será un gran día. Hoy será un gran día. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Na, 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 na. Estamos pasando por unos sitios de Francia chulísimos. Lástima que hoy no esté el día azul y soleado porque siempre queda más bonito, pero es alucinante. Hay unos pueblos, unos paisajes, unos campos, todo muy chulo. También es una época bonita en las que está todo verde y luce mejor. Y nos gustaría pues hablaros un poquito de cómo está siendo nuestra primera toma de contacto con Francia en estos primeros días. Y la verdad es que estamos muy encantados y muy sorprendidos, sobre todo con la idea que tenemos en España de Francia, de los franceses. Quizá no somos los más amigos, pero es que está cambiando totalmente para nosotros, porque toda la gente, absolutamente el 100% de la gente que nos hemos ido encontrando en los campings, en las tiendas, en las panaderías, en el supermercado, es súper sonriente. La gente te la cruzas por la calle y te saludan, te sonríen. Realmente me está gustando mucho y me estoy empezando a sentir muy cómodo en Francia, y no me lo esperaba, siendo honesto. La gente está siendo muy acogedora, muy agradable, muy amable, muy sonriente con nosotros, y eso la verdad es que te hace sentir a gusto. Después de tantos años viajando, hemos llegado a la conclusión de que en todo el mundo los países pierden su esencia en las ciudades, y es en las pequeñas poblaciones donde verdaderamente conoces el corazón y el sentir de cada país. Por eso es que disfrutamos tanto viajando por pequeños lugares. ¡Hola! ¡Qué paisaje! ¡Por Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es flipante los paisajes de esta zona de Francia. La campiña francesa. La campiña de la France. Disfrutas de la ruta, disfrutas del camino, haces paraditas, ves pueblecitos, ves mucho paisaje. No solo es carretera, tirar y tirar gas a fondo, sino que vas muy tranquilo, disfrutando. Mira ahí arriba, creo que son caballos peludos, una cresta blanca, a la derecha. Los caballos son uno de mis animales favoritos, el gato y el caballo. Son normales. Sí. Qué bonitos, por Dios, cómo me gustan. Pues vaya, hay unas casas de estas, en Cataluña le llaman masías, aquí no sé cómo se les llama. Masón. Pero hay cada una que es alucinante. Antes que no estábamos grabando dejamos una atrás, pero espectacular, o sea, increíble. Se echó bien,
Hay cada casoplón y cada pueblo por estas zonas que son alucinantes. Aquí se ve que hay mucho dinero, pues esta nueva zona de viñedos y viendo hacer un buen vino. ¡Hala, mira qué bonito este pueblo! ¡Caray! Vaya torre. ¡Caray! ¡Vaya torre! Las iglesias de aquí tienen torres así de ese estilo todas. Sí. Unas más grandes, otras más pequeñas. Estilo gótico, ahí rollo Notre Dame o así. Sí, a la de Notre Dame, la que se quemó, que estaba hecha de madera, es de ese estilo. ¡Tu puta madre! Susto. ¿Viste cómo se metió ahí? Sí. Lo vi tarde, pero lo vi, me asusté. Viaducto de Roquebillier. Puente alto, grandote y con buenas vistas. Yo lo que sigo alucinando es con el nivel de vida que se ve por estas zonas. Buenos coches, buenas casas, muchos viñedos. Aunque hemos buscado, no hemos encontrado demasiada información, pero sí podemos afirmar que toda esta zona se dedica a la agricultura y en gran parte a la viticultura, lo que les reporta una gran cantidad de ingresos. La verdad es que me llama muchísimo la atención los bosques que hay por esta zona de Francia. Y no sé si tendrán el mismo problema que tenemos en el sur de Galicia, que hay invasión de eucaliptos, que no es un árbol autóctono. Muchos bosques en Galicia pierden el carácter o la belleza porque se llena de eucaliptos, pero aquí parece que hay mucha mezcla de árboles diferentes. No, en Francia no es nada común encontrar eucaliptos en sus bosques. Están formados mayoritariamente por árboles autóctonos. Mira qué mini pueblo tan bonito, ¿eh? Ay, mini pueblo bonito. Sí. Con su iglesia, con la torre peculiar francesa. La pizzería aquí. Escale, pizzería, crepería. Según nos dijo Florian, Francia es el segundo mejor país del mundo para comer pizza. O sea que habrá que estar atento. Sí. Me gusta la pizza. Bueno, y explicaros, porque ahora mismo acabo de ver la señal. Nos fijamos que hay señales que están puestas del revés, sobre todo las señales con los nombres de los pueblos en las entradas o en las salidas de los pueblos están puestas del revés. Y nos contó Florian que es por las protestas de los agricultores, los de los tractores. Para protestar lo que están haciendo es quitar la señal y darle la vuelta y volver a ponerla. Y eso la verdad es que nos causó mucha curiosidad porque las veíamos y decimos, ¿pero por qué será? Sobre todo las veíamos cuando acababa un pueblo y decimos, bueno, será porque aquí aparte de tachar el nombre del pueblo, pues igual le dan la vuelta para decir, bueno, es el fin del pueblo. Pero no es por eso, digo yo. Es que si no, otra opción es que algunas personas que se dediquen a ir a una por una a las señales y darle la vuelta. Y efectivamente es eso. Sí. Y luego otra cosa que nos está gustando mucho es la reducción de velocidad. En vez de poner topes o resaltos, hacen como una especie de zigzag para que tengas que hacer un zigzag, invadir el otro carril y frenarte. La verdad que es más cómodo eso. Los topes o los resaltos no nos gustan mucho porque estás boom, 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 boom. Y a la moto tampoco le viene muy bien. Entonces eso está guay. Resaltos algunos sí que se encuentran, sobre todo ya en medio de pueblos o ciudades pequeñas, en los pasos de peatones. Pero no son resaltos excesivamente altos. Liberté, égalité, fraternité. Ahí, mierda, para hacia la izquierda. Ah, doy la vuelta, espera. Voy a dar la vuelta aquí, en este parking. Esto me da tensión. Lo estoy haciendo así para ir con mucho margen. Ah, no se puede ir a la derecha. Ahora tengo que dar toda la vuelta al pueblo. Aprovechamos este despiste y nos damos una vuelta alrededor de este pueblo que tiene un aspecto así como medieval. Vaya ciudad medieval, ¿eh? Esta gente será gente medieval también. Tiene pinta de ser muy bonita. Sí, aparte de todo está construido con el ladrillo ese, así de ese color como anaranjado, amarillo, sí. Bueno, pues acabamos de parar porque no sé por qué miré para atrás y me di cuenta de que esta cincha pues se resbaló y está floja. Y seguramente nos podría pasar la misma que esta mañana. Entonces vamos a apretarlas y ver de qué forma hacer para que evitar este tipo de problemas. Ya estoy viendo las ovejitas. Coti ya se va a ver las ovejitas mientras tanto. Bueno, ¿y esto cómo va atado? Nada, hoy es el día de las cinchas. Hoy es el día en el que vamos a... Cincha Day. Cincha Day. Es el día en el que vamos a aprender muchas cosas sobre las cinchas. ¡Jo, qué tranquilidad hay aquí! ¡Qué maravilla! Temperatura agradable, las vacas por ahí. Route du Lot, Saint-Mondin.
Qué bien se te ve ahí, con el prado de fondo. Yo en sitios así me pongo muy feliz y muy contenta, Me gusta la naturaleza, me gustan los animalitos, hace sol, hace medio calor. Yo sí soy muy happy. Bueno, vamos a arrancar. Venga, vamos, que esto solo es el inicio del día, o sea, nos queda mucho trabajo por delante hoy. Hoy es día de editar vídeos. ¿Estás acomodada? Sí, mira, ahí hay una pequeña señal del revés. Mano verde. ¡Ogua, abejitas! ¡Ogua, gallinas! ¡Qué casas más guays, Toda rústica y de la campiña francesa. La campiña francesa. ¡La campiña! Me enamoro, de la campiña francesa. Precioso todo. Más ovejas. ¡Joa! Yo aquí igual me echaría Una siesta. unos días, paseando con las ovejas. Estos son los tic-tac que os decía antes, que están a las entradas de los pueblos y a las salidas, y están súper guay, porque no te frenan tanto. Y ahora aquí dentro, pues mira, sí, hay un pequeño salto o tope, pero no hay muchos, y está bastante bien. Entras así en el pueblito, lo ves, saludas un poco a la gente, ahora tienes aquí el badén. Y ya está. Es la que tienes más ahí. Ah. Pues hoy no puedo estar más contenta. Hoy la verdad es que hemos tenido un día magnífico, un día de 10. Que no se me caiga la moto encima, por Dios. Estamos muy contentos. El viaje, pues mira, son las 4 de la tarde. Salimos a las 9:15 más o menos. 5 horas y pico de viaje, pero la verdad es que súper bien. Hicimos paraditas, fuimos con calma. No nos llovió en ningún momento y eso que vimos que estaba la carretera mojada, pero esta vez esquivamos la lluvia. Y bueno, llegamos a un camping aquí en Perillac de Etmillán, creo que se llama la zona. Y bueno, aquí estaremos unos días para adelantar un poco de trabajo de edición. Y además también queremos conocer unos pueblos que hay por aquí alrededor que parecen ser preciosos. Pero sobre todo, para dejar vídeos hechos para vosotros, Sí, sobre todo para eso. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.